Dice Sandra Cuevas, la excelentísima duquesa del reino de Cuauhtémoc, que dice, me parece que AMLO no sabe gobernar, pero sí sabe hacer política. Él ya está pensando cómo dividir el voto de la oposición. Sandra Cuevas invitó a Marcelo Ebrard a unirse al Frente Amplio por México. Yo no lo veo por ahí, yo sí veo como posibilidad Movimiento Ciudadano, pero ¿cómo ves todo este panorama? ¡Qué chulada para nosotros que comunicamos y buscamos analizar las cosas para la audiencia, mi querido Jaime! Bueno, déjame concentrarme porque ya nuestra querida Alina ya diseccionó bien el papel que podría y el peligro que supone la extrema derecha. Déjame a mí concentrarme en la figura de Marcelo Ebrard. Y yo no sé si ustedes sabían, pero en la historia, en los libros de historia, de ciencia política, hay una categoría para definir a personajes como Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard entra en la categoría, desde mi punto de vista, de lo que se conocen como los políticos semileales, es decir, que no son leales al 100% a una determinada causa. En esa categoría entraría, si nos atenemos a todos los hilos, hay muchísimos ejemplos en la historia de los políticos semileales. ¿Qué es un político semileal? Bueno, un político semileal es aquel personaje que, puestos a elegir, cuando se les coloca en disyuntivas como las de elegir, por ejemplo, apoyar un proceso democrático aún a costas de sus propias aspiraciones personales, apuestan por lo último, es decir, apuestan por sus propias ambiciones personales antes que por un proyecto democrático colectivo. Esa es una de las primeras características. Otra de las características de estos políticos camaleónicos, semileales, es que siempre los vas a ver, hacen alarde, ¿saben? Siempre los vas a ver muy bien cortados el pelo, de traje y corbata, se saben manejar muy bien en los corredores políticos y diplomáticos, pero también se emboscan muy bien. Y son aquellas personas que ya, llegado el momento clave de disputar el poder para tenerlo en sus manos, son capaces no de ceder sus ambiciones personales, sino de aliarse con los enemigos con tal de derrotar a los adversarios en el seno de su propio partido. Esa es otra de las características de estos políticos semileales, ¿no? Que piensan más en sí mismos que en los demás. Y lo peligroso de estos personajes, de hecho, este tipo de perfil de políticos semileales son mucho más peligrosos incluso de aquellos que ves venir, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Gerardo Fernández Noroña. Gerardo Fernández Noroña es un personaje que lo ves venir de frente, ¿no? Te mienta la madre, te dice que eres un impresentable, te lanza el puñeto y ves el puño directo a tu cara. Ese es un político derecho, de frente. En cambio, Marcelo Ebrard es un político civilino, ¿no? Que a veces no lo ves venir, ¿no? Que echa mano de argucias, ¿no? Y entonces eso caracteriza mucho a civilino. Yo estaba escuchando con mucha atención en las crónicas de hechos que hace Citlali Hernández, y es fabuloso. Qué bueno que le diste la oportunidad a Citlali Hernández de que hiciera en la crónica de la línea del tiempo. ¿Cuántas veces, y el propio presidente lo dijo hoy, se le concedió a Marcelo Ebrard lo que quería? Y desde este punto de vista se le dio trato preferencial frente a las otras corcholatas. Entonces, Marcelo Ebrard recibió trato preferencial del partido, del mismísimo presidente, y aún así no consigue derrotar a Claudia Sheinbaum. Pero, ¿qué sucedió? Que antes de que se dieran a conocer los resultados, porque él ya sabía, estoy seguro que ya sabía por dónde iban los tiros, dijo el tipo: no, vamos a descalificar el proceso, vamos a desacreditarlo, vamos a restarle credibilidad. Se montó en su macho, y esto realmente te da la medida de lo que es un político semileal. Un político semileal es aquel
que no le importa votar a favor de un proceso democrático en el que está toda una colectividad. Eso le importa un carajo. El político semiliar siempre va a ser un camaleón que va a cambiar de bando según su conveniencia. Y una cosa también interesante, un político semiliar como Marcelo Ebrard no tardaría tanto en esperar a que la ventana esté abierta. Yo de hecho creo que las palabras del presidente esta mañana en la mañanera y lo que ha empezado a surgir a partir de ahí es que quizá esa ventana ya se cerró, porque Marcelo está dándonos a todos los mexicanos a esperar hasta el lunes próximo. Hombre, no me jodas, Marcelo. Es decir, ¿nos vamos a estar comiendo las uñas por culpa de Marcelo? Pues no, la verdad es que francamente no. Y qué bueno que también hoy Claudia Sheinbaum, en la entrevista que le dio a los compañeros del Canal 14, le preguntaron por el tema de Marcelo y dijo, miren, nosotros ya le dijimos a Marcelo que tiene la puerta abierta, pero si no, tenemos que seguir caminando, no nos podemos detener porque lo que nos ocupa, lo que tenemos enfrente es este horizonte de transformación que demanda de la colaboración, del entusiasmo, de la esperanza de millones de gentes que tienen que seguir avanzando. Así es que el camión no espera a uno, a Marcelo Ebrard, para seguir avanzando en esta dirección. Así es. A ver, Alina, ya se va el presidente